librería Tercios Viejos, a la presentación por segunda vez, porque es un honor tener al Teniente General César Mudo por segunda vez dando una charla de uno de sus libros, de la trilogía que ha escrito. En este caso se trata de Infantes con leyenda, pues lo que es el nombre que da el título a esta librería o proyecto Tercios Viejos. De los tercios he hablado muchísimo. Aquí hay gente que ha venido que es realmente especialista, que sabe un montón de ello. Por lo tanto, yo no voy a hablar de los tercios. O sea, aquí uno de los socios es, por ejemplo, Rafael Rodríguez, doctor en historia, y bueno, aquí se han hecho charlas de tercio de todo tipo. Gracias. De tamaño y color. En este caso, hoy César nos va a presentar el libro donde habla sobre este tema que es la etapa más gloriosa, vamos a decir, del ejército español. Yo lo que sí que quiero decir es que para mí es una de las ventajas que yo he tenido desde que empezamos con la librería hace ya algo más de un año y bueno, y afortunadamente sobrevivimos, a pesar de que salen la prensa que cada vez se cierran más librerías, es pues conocer mucha gente que merece la pena. Una de ellas es a César. Entonces, pues bueno, la primera vez que vino, pues bueno, vino a hablar sobre su última libro novela, Soldados con leyendas. No, Soldados con leyendas. Te gusta hacer trabalenguas, ¿no? Sí, Los títulos, sí. Con leyenda, que no tiene nada que ver con esto. No deja de ser el ejército español, pero un tema sobre una hipotética guerra moderna en las misiones españolas en el extranjero, en países exóticos, ¿no? Posteriormente, o sea, como compartimos esta afición a la historia de España, a la historia militar, pues hemos coincidido en distintos eventos. Y la verdad es que pues hemos llegado a un punto donde es maravilloso poder colaborar. O sea, nosotros estamos encantados de cederle el espacio de Tercios Viejos para que él nos hable más. Es una persona que, bueno, pues así yo lo dije la otra vez, digo, me pasaste tu currículum y bueno, yo la verdad es que, o sea, tengo muy mala memoria y bueno, para mí sería muy presuntuoso intentar hacer una loa sobre tu figura profesional y tanto en el ámbito militar, toda tu carrera, como en el ámbito de tema de divulgación de la historia y como escritor, porque vaya redundancia, creo que escribe bastante mejor que yo. Cosas como son. Bueno, dicho lo dicho, espero que disfrutéis de la charla coloquio sobre el libro de Infantes con leyenda, y vuelvo a repetir sobre un tema que yo creo que es la especialidad de esta casa, que es el tema de los tercios de Flandes. Y como todas las ocasiones, y como dice César, estamos en familia, independientemente de que luego al final sea alguna pregunta, oye, en el momento que queráis, yo creo que lo mejor es que le interrumpís, oye, se produce un coloquio y preguntéis lo que queráis. Pues son todos tuyos, César. Venga, pues tú te pones. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias, por supuesto, a la librería, ¿no? Que por fin tenemos en Madrid una librería especializada en temas militares y todos los aficionados, nuestro principal cometido es empujar y apoyarles, ¿no? Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de la segunda novela que escribí de esta trilogía. Pásalo, por favor. La trilogía empezó con esta novela, que es Infantes sin leyenda, en el que lo que hice fue novelar algo que nadie sabe y que por una casualidad cayó en mis manos, que era la presencia de un regimiento español en la colonización del Uruguay. Se trataba del regimiento Mallorca, y este regimiento estuvo 7 años allí, hizo cosas tremendas. Bueno, fue el que detuvo a los jesuitas, por cierto, allí, pero también el que echó a los ingleses de las Malvinas y muchas más cosas, ¿no? Entonces a mí aquello me maravilló y me enganché a esto de ver qué hizo este regimiento allí, y curiosamente fue un poco el leitmotiv que dije, pues, voy a escribir algo, porque en la historia de la infantería española ese regimiento tiene a lo mejor, desapareció en la década de los 80, final de los 80, que estaba en Lorca, el regimiento Mallorca. Este regimiento, su historia es muy brillante y tiene más de 300 páginas, pero de esto del Uruguay hablaba 7 renglones, y poder conseguir hacer una novela sobre fuentes históricas reales de todo lo que ocurrió, pues fue para mí un gran reto, ¿no? Claro, ya me tuve que hacer novelista, hice cursos por Fuentetaja, etcétera, de cómo se novela, en fin, aquello fue mi lanzamiento como
como escritor. Bueno, fui al Uruguay un par de veces, en fin, tuve 7 años con esto. Luego ya dejé el servicio activo y he tenido más tiempo y me dedico más a la novela. Y la que presentamos hoy, pásala por favor, es la segunda, que si esta era sin leyenda, gente desconocida, dije, bueno, pues esta es la de los míos, ¿no? Que es ni más ni menos que los tercios. Y me fui a escribir sobre los tercios, precisamente sobre la época más brillante de los tercios, como veréis. Bueno, está en la portada del libro, que la hizo un coronel amigo mío, Pablo Moreno. Este es la fortaleza de Namur, y este es el típico coselete. Coselete es el que tiene la pica larga y lleva la armadura con su morrión, etcétera, y las calzas y el calzón que lleva es típico del tercio de Sicilia. Esto les llamaban los almidonados porque eran muy elegantes. Entonces el tercio de Sicilia tiene cierto protagonismo en la novela porque por sus maestres de campo, etcétera, son importantes en este tramo de la historia. Vamos a pasar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues me voy a la época dorada. La época dorada para mí son este periodo. Fíjense, en las 17 provincias, como se llamaba esas posesiones de la monarquía hispánica, que era lo que desde España llamábamos Flandes, no era más que una provincia más de la monarquía hispánica. Era una provincia absolutamente igual. Una provincia que se quiso separar desde el primer momento. El referente era la religión, porque lo que unía la monarquía hispánica era la religión católica. Ellos se hacen protestantes y es la manera de, intentar romper. Pero realmente lo que ocurre no es eso. Ellos lo que quieren es independizarse, porque las 17 provincias, que era como se llamaban todos estos territorios que actualmente es Holanda, Bélgica y Luxemburgo, no era más que la zona más rica y la que aportaba más al presupuesto de la Real Hacienda. Se habla mucho de que era la plata de México, de Potosí, etcétera. Mentira, no. Era el diezmo que pagaban todos aquellos comerciantes, banqueros, astilleros, gente que trabajaba en los barcos, etcétera, de las 17 provincias. Eran lo más rico de la monarquía hispánica y lo más rico del mundo. Hasta tal punto que Amberes, que ya hablaremos de ella con profusión, que es un estado-ciudad que está ahí en el centro, esto que me habéis dado muy, muy bueno, pero no marca. Amberes era la segunda ciudad del mundo, después de París. Tenía más de 100.000 habitantes, que en aquella época, cuando, Madrid tenía 3.000 y Sevilla 18.000, me parece, era una bestialidad, ¿no? Bien, pues yo lo centro en estos 10 años. ¿Qué es lo que ocurre en estos 10 años? Ha habido esta revolución que obliga al rey Felipe II a mandar al duque de Alba. Es una sublevación general porque no quieren ser españoles, no quieren depender del rey. Por cierto, esto es algo que suena, los más ricos que se quieren separar, ¿no? Como ves, la historia es cíclica, desgraciadamente. Pues bien, en esta primera parte, todo lo que está en verde es lo que se ha sublevado. Y entonces se había sublevado absolutamente todo. Ya llevábamos 10 años de la guerra de los 80 años, como teóricamente se llama, no guerra de Flandes, y en estos 10 años, desde que llegó el duque de Alba hasta ahora que estaba Luis de Requesens, que acaba de morir, 1576, todo lo verde se había sublevado. Es decir, prácticamente se habían independizado, entre comillas. ¿Qué quedaba? Un punto rojo que ven ahí, que es Namur. Algo hago mal yo. Bueno, Namur, que está ahí en el centro, cerca, y la otra zona rosa, que es Luxemburgo. Esto y Namur. Era lo que quedaba. Esto es el arzobispado de Lieja, que era una parte del Papa, era un principado que dependía del obispo de Lieja y por tanto era un estado pontificio del Papa. Se habían sublevado todo, muere Luis de Requesens y el rey, que había tenido una gran oscilación, había pasado del duque de Alba, mano dura, la línea de los halcones, por decir algo, había pasado a Luis de Requesens, un catalán moderado que fue allí a pactar, etcétera, lo perdió todo. Entonces dijo, bueno, ni uno ni otro, voy a llevar al que creo que es el mejor para esto.
y no es otro que su hermanastro, que acaba de ganar, como sabemos, Lepanto, ¿no? La batalla de Lepanto. Y designa a Juan de Austria como gobernador de los países, las 17 provincias o Países Bajos, como normalmente se llamaban también. Y esa es la situación inicial, 1576. La novela acaba en 1585 y, como ven, todo absolutamente está ya bajo el poder de la corona hispánica, de la monarquía hispánica, excepto Holanda y Zelanda, que son esta parte verde que queda arriba, y la parte de Utrecht, que estaba a punto de caer. Pero hay una circunstancia, que luego hablaré de ella, que impide que se acabe esta guerra y con ello la guerra de los 80 años. Esta guerra, que fue tremenda, se junta en la parte final con lo que es la guerra de los 30 años, que ya es una guerra europea, porque no solo participan ellos, sino Dinamarca, Prusia, Suecia, Austria, en fin, es una guerra europea de carácter, no digo mundial, ¿no?, pero de mucha fortaleza, que al final lo que se busca es la derrota del imperio, de la monarquía hispánica o de su dominio en Europa, ¿no? Bien, pues esto es el marco de la novela. Vamos a pasar. Ahí están los protagonistas. Nuestro rey Felipe II, un hombre con una personalidad muy especial. Era un gran rey, un hombre de despacho, un hombre metódico, pero ya en estos albores, sobre todo, era muy desconfiado. Felipe II desconfiaba con razón, porque los dos grupos políticos o las dos tendencias que había en la corte, los albistas, seguidores del duque de Alba, mano dura, o los ebolistas, princesa de Ébole, al revés, negociadores, liberales, en fin, la historia, como siempre. Entonces, tanto uno como otro buscaban llevarse la decisión del rey a su terreno y nunca hablaban por el bien de España. Eso hizo que nuestro rey fuese tremendamente desconfiado, y todo lo que les proponían unos y otros lo estudiaba, lo leía meticulosamente y lo decidía y lo sopesaban mucho. Sí que tenía carta semanal con el gobernador, y más con Juan de Austria, que aunque no tenía muy buenas relaciones, porque no hubo buenas relaciones, hubo unos celos y unas situaciones un tanto confusas, era su gobernador y hombre que le presentó siempre su absoluta lealtad. Bien, Juan de Austria, sabemos quién es, el triunfador de Lepanto, el gran general, que llega allí con 34 años. Y el siguiente es el sobrino de ambos, sobrinastro, porque es la hija de Margarita de Palma. Margarita de Palma o Margarita de Austria es la primera hija natural del emperador Carlos. Es la primera hija que tiene con una holandesa, y de Margarita de Parma sale luego Alejandro Farnesio. Entonces, Margarita de Parma es hermanastra, la hermanastra mayor de Felipe II, de Juan de Austria, que es el hermanastro menor, y padre de Alejandro Farnesio. Por lo tanto, él es sobrino de ambos. Alejandro Farnesio es un hombre que se educa mucho tiempo en Flandes, porque su madre, hasta que se casa con el duque de Parma, vive en Austria, en Margarita de Austria. Era una señora con un temple tremendo, y fue precisamente la gobernadora cuando se produce el levantamiento que da lugar a la llegada del duque de Alba. Ella está de gobernadora, le dice al rey: tienes que venir a negociar con la nobleza. No lo hace el rey, porque el rey mandaba desde el Escorial o desde Portugal, donde tenía su corte, pero Margarita de Parma insistió mucho, porque es difícil, ella decía por carta, es difícil ser leal a un rey que no se conoce. Y si no te conocen, es difícil pedir a los nobles que te rindan fidelidad cuando todo aquí bulle en otra dirección contraria, ¿no? Sin embargo, cuando él ya decide que va Juan de Austria, sopesa que es un gran militar y un hábil diplomático. Pero realmente el que nos va a deslumbrar a todos en este periodo, porque seguramente junto con el gran capitán, a mi modesto entender, son los grandes protagonistas de la época de los tercios, es Alejandro Farnesio. Un gran general, como veremos, un hombre con una visión especial, clarividente. Vamos a pasar. No solo ellos, también hay grandes protagonistas, como son los tercios y quien mandaba a los tercios, los maestres de campo. En esto quiero decirles
que los tercios, aparte de una máquina militar perfecta que crea el gran capitán, combinando, crea la infantería. De la palabra infanti italiana, crea la infantería. Para él la infantería sustituye a los peones, que eran unos señores que iban con lanzas acompañando a la caballería, porque desde el principio la dota de sistemas de armas diferentes que combina. Y entonces, al principio eran espingardas, ballestas y lanzas. En esta época, como sabemos, ya no es así. Son picas, son arcabuces y son mosquetes, ¿no? Entonces, esa combinación de armas es lo que da flexibilidad a los tercios y permite tácticas diferentes y ser imbatibles. Pero, como les decía, no es la clave de los tercios esa eficacia militar. Para mí la clave está en su filosofía. Cuando se crean estas unidades, hay un verso de Calderón que lo dice y que lo sabemos todos los militares, ¿no? Es el verso ese de aquí, la paz principal de la hazaña, pero arrancando desde arriba, ¿no? Este ejército que ve, la mayor república es, etcétera, etcétera. Cuando habla de ese ejército que ve, la mayor república es, ya se mete la igualdad de oportunidades. Cuando habla de la república es Calderón de la Barca, pero lo que hace el duque de Alba, el gran capitán, perdón, es todos son iguales, igualdad de oportunidades. Tú eres duque, tienes sangre azul, entras como soldado, entras como piquero y el tiempo dirá hasta dónde llegas. Entonces, esa igualdad y el ascenso por mérito, cosa que en aquella época era totalmente desconocido, porque obviamente todo era ser hijo de, y no había más mérito que ser hijo de, ¿no? Esa teocracia famosa, etcétera, ¿no? Bien, pues eso, más adelante hablan de aquí lo más importante, hablan una serie de virtudes. No quieren a un soldado carnicero, luchador, guerrero, no, quieren a un hombre con virtudes. Por eso insisten en esas virtudes en el verso de Calderón, ¿no? Y sobre todo también en el ejemplo. También lo dicen, los más veteranos veréis pareciendo ser los más y de parecer los menos, algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque las primeras líneas siempre eran de veteranos, los capitanes. Las primeras líneas eran, los que afrontaban el mayor riesgo eran los jefes, los veteranos. El ejemplo, las virtudes morales, la igualdad de oportunidades y el ascenso por mérito son esos 4 principios que hacen que la cohesión de los tercios sea realmente extraordinaria, con independencia de la eficacia militar. Esa cohesión moral que les da es extraordinaria, porque saben que el que manda realmente lo merece porque empezó desde ahí, desde abajo, de soldado. Bueno, pues ahí tienen los maestres de campo, que eran los que mandaban los tercios, y estos 3 maestres de campo que lidiaban precisamente y dirigían, buenas tardes pareja, hola, que lidiaban y dirigían a nuestros tercios, les voy a hablar un poco de ellos para que vean qué personaje y de quién estamos hablando. Julián Romero, este hombre que era unos 60, de Cuenca, de Huélamo, el pueblo de Huélamo, por cierto, un pueblo que se viste todos los años de tercios, en agosto. Todo el mes de agosto todo el mundo va vestido de los tercios allí. Y tienen un herrero que hace espadas, y tienen un taller, sí, que hace todos los trajes, en fin, es un pueblo original. Bien, pues Julián Romero, este hombre era tuerto, manco, cojo, era un blardelezo a la española, exactamente igual. Y este era un hombre, fue un gran espadachín, fue el mejor capitán de los tercios cuando era joven, de tal forma de que el rey se lo mandó a su hermana a Inglaterra cuando había problemas con la guerra con los escoceses, etcétera. Y Julián Romero llegó como capitán inglés, dirigió parte de una batalla del ejército inglés, la ganó y es el único militar que tiene el grado de Sir de la reina inglesa. No ha habido ningún otro Sir militar español que no sea Julián Romero. Espadachín, ganó todos los combates. Este era el paradigma del ejemplo, el paradigma del hombre único, ¿no? En el que todos los soldados adoraban porque es que nació de pastor, de pueblo, y se había dejado no solo el ojo, el brazo, la pierna y la oreja, ¿no? Se había dejado su vida en ello. En combate mueren 4 hijos y 2 de sus yernos, porque en su familia todos eran militares, sus hijas se casaron con militares. Era un hombre que había dedicado toda su vida a esto. Bien, Julián Romero es un hombre especial. Mandaba el tercio de Sicilia, precisamente. Un hombre único.
enfrente Cristóbal de Mondragón, que vivió 99 años, que al cambio es como vivir ahora 140. Este hombre, igual, siempre combatía por el agua. Este se distinguió porque en la batalla de Múlver de Carlos I contra los rebeldes alemanes es uno de los que se tiran al agua y pasan a nado, dan un golpe de mano, roban las barcas, vuelve y tal. Uno de ellos es Cristóbal de Mondragón. Y el rey le asciende al alférez ya a partir de ahí, ¿no? Bueno, Cristóbal de Mondragón siempre combatía por el agua. También no hay que sorprender porque los Países Bajos se daban bajo porque estaban inundados, no es como ahora. Antes los Países Bajos eran como grandes bañeras llenas de tierra y lo demás era pues agua que te llegaba por los tobillos, por las rodillas, etcétera. No había tierra en Holanda ni en Bélgica. Todo estaba inundado y vivían en esas zonas protegidas por diques. Bien, pues Cristóbal de Mondragón siempre combatía por el agua. Si había agua, sabían que por ahí iba a ir Cristóbal de Mondragón. Tiene 2 o 3 anécdotas, unas frases gloriosas, que en sus memorias están. Pero solamente les voy a decir una cosa. Jamás condenó a muerte a ningún soldado suyo. Lo que le hace ser un hombre con una valía extraordinaria. Jamás condenó a muerte. Desertores, traidores, cobardes ante el enemigo, etc. Jamás. Jamás condenó a muerte a nadie. Los metía en la cárcel, eso sí. A los enemigos sí, por supuesto que les mataba y les condenaba a muerte, pero a sus soldados jamás. Ya con 60 años se quiso jubilar y el rey dijo que de ninguna manera, que este hombre no se puede ir. ¿Y cómo no voy a ir si tengo 66 años? Que era como ahora 80 o tal. No, usted sigue. Murió con 90 y tantos. Y murió en el castillo de Luxemburgo. Le sentaban allí con unas pieles para que le viesen los soldados. Era como el Cid, ¿no? Era un mito. Esto es tocar hacerse un selfie, harían ahora, ¿no? Con Cristóbal de Mondragón. Su espada está en lo alto de la Catedral de Luxemburgo y una copia se regaló a España precisamente al jefe del tercio de extranjeros, que era el coronel Franco. Cuando Franco es coronel jefe del tercio de extranjeros, le hacen una copia y le regalan esa copia. Esa copia de la espada de Mondragón está en el Museo del Ejército, pero arriba ya se preocupan los de Luxemburgo que esté y la limpian todos los años, etc. Y el del centro, bueno, Francisco Bobadilla fue un capitán de Julián Romero, era como su alter ego, bueno, su delfín, ¿no? Un gran capitán que cuando hay el problema de ir a ocupar Portugal, el rey pide a los tercios de Flandes que le manden buenos capitanes para ascenderles a maestre de campo. Este es uno de ellos, ¿no? Le elige Julián Romero, lo propone y por supuesto Juan de Austria dice que sí. Y ahí le tienen. Francisco Bobadilla mandó el tercio de Zamora en la batalla de Portugal, fue a las Azores, a la batalla de las Azores la dirigió él, etcétera, y cuando vuelve con su tercio dice, bueno, ahora coges el camino español y te vas a Flandes, y se incorpora con su tercio al final de la toma de Amberes. Son 3 personajes que salen, pero les cuento un poco esto para que vean el carisma de los tercios y de esa gente y cómo eran, ¿no? Que creo que es importante. Vamos a pasar. Y los protagonistas de la novela son 2 personas que me he inventado, que son los que van entremezclando la historia con cosas que yo sé que han ocurrido pero que no las he encontrado y hablando con los protagonistas. El primero, Jaime Calabuig, le llamo así porque es un payés del Ampurdán. He decidido que en el sitio más independentista actual tenía que salir el protagonista. Y preguntando en el Ejército, en la Armada, en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, afortunadamente ahora se cruzan datos y es fácil, ese apellido, Calabuig, es el más frecuente de los apellidos catalanes actualmente en las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía. Y dije, pues ya está, Jaime Calabuig. Y nace al lado de Figueras, en el río Fluvià, y desde allí arranca este hombre. Y lo que yo quiero contar es lo que era un asentista, un empresario, y la importancia que daban los gobernadores y los tercios en aquella época a la logística, porque el negocio de las tripas para ellos era esencial y fundamental. Y no entraban en combate mientras no tuviesen asegurada la logística. Y no hacían ninguna operación si no tenían asegurada la logística. Y para ellos era esencial. Tanto Juan de Austria como Alejandro Farnesio los llevan a rajatabla. Y el otro, Alonso Uceda, es un estudiante de Alcalá de Henares que existió, que le llamaban el fortachón, porque realmente era un estudiante muy grandote, que era muy hábil en hacer jeroglíficos, que era el juego de la época, etcétera. Y este fue contemporáneo
de Juan de Austria y Alejandro Farnesio, que estudiaron allí cuando eran adolescentes. Cuando eran adolescentes, el rey Felipe los mandó allí con su hijo, el príncipe Carlos, para que el príncipe se formase un poco y estos fuesen futuros cardenales. A los 6 meses de estar allí, el preceptor escribió una carta, muy educada obviamente, al rey y le dijo: mire, estos no van a ser jamás religiosos, así que yo le pido que reconsidere y hágale militares o diplomáticos, que es para lo que sirven. Cambiaron el plan de estudios y estuvieron 2 años estudiando para militares y diplomáticos, estudiando pues eso, Julio César, etcétera, etcétera. Tanto Juan de Austria como Alejandro Farnesio. Y en la época de Alonso Uceda. Entonces, bueno, yo soy de Alcalá de Henares, en los archivos de Alcalá hay algunas cosas de las juergas, entre comillas, de estos, de el despertar sexual de Juan de Austria y Alejandro Farnesio con algún amante, furcias, en fin, algún tema de esos está narrado en los libros de la Universidad de Alcalá. Entonces, bueno, le hago capitán y espía, eso ya me lo invento, porque el espionaje nace en esta época. Es Juan de Austria el que unifica, coge todos los... Cada uno tenía sus espías, cada coronel, todo el mundo tenía espías. Entonces lo unifica y dice: no, los espías van a ser míos. Y yo voy a dirigir los espías y voy a orientar hacia dónde tenemos que ir con los espías. Entonces este capitán va a ser espía y va a llevar sobre todo algo que es muy original en esta guerra, que es la guerra del papel, que luego les contaré. Pero vamos, sobre todo es un hombre capitán de los tercios dedicado al espionaje. Y eso es lo que va a dar trama a la novela. Vale, pues vamos a seguir. La novela, la primera parte, El Camino Español. ¿Pasa? El Camino Español realmente en esta época, como todos saben, arranca con Juan de Alba, con el duque de Alba, el tercer duque de Alba, con la sublevación de los Países Bajos, ¿no? Pero en este caso se produce una utilización del Camino Español al revés, es decir, desde los Países Bajos hacia Milán. Y ocurre por esto, es el famoso saco de Amberes. En Amberes hay un antiguo maestre de campo que es Sancho Dávila. El rey, cuando ya eran mayores, como era Sancho Dávila, les daba eso, una castellanía, se decía un destino cómodo, que era una guarnición, que era lo que le había estado pidiendo Julián Romero y Mondragón toda su vida y nunca se lo dio, por cierto. Pero a Sancho Dávila se lo dio. Y Sancho Dávila, en esta fortaleza que había en Amberes, ese castillete que está abajo, él tenía una guarnición en la ciudad más importante de todos los Países Bajos. Entonces, de la noche a la mañana se sublevan porque abren las puertas a los rebeldes. Entonces, los rebeldes ocupan toda la ciudad y lo que hacen es, entre los que han entrado más toda la población, intentar asaltar la fortaleza de los españoles que dirige Sancho Dávila. Sancho Dávila avisa y manda unos emisarios. No había llegado todavía el Juan de Austria, estaba en camino. Por cierto, tardó 8 meses. Es una historia un tanto oculta, ¿no?, de Juan de Austria, pues se quedó con una querida en Madrid. Bueno, en vez de irse directamente era el comandante de la Armada y estaba en Italia. En vez de ir directamente, cuando le asignan de Italia a Flandes, se fue a Madrid a ver a su hermano para ver cómo hacían esto y qué quería que hiciese y tal. Pero también tenía una manta allí, en fin, es una historia rara. Luego va a pie atravesando Francia. Es una novela. La que hace Juan de Austria es una novela. Pero bueno, a lo que vamos. No ha llegado todavía. Hay un interino, que es Marsfeld, un duque alemán, un conde, perdón. Entonces, cuando Sancho Dávila le pide apoyo, él llama a Julián Romero, el cojitranco este bajito, y dice: oye, está pasando esto. Dice: pero y tenemos los tercios sublevados, llevaban 3 años sin cobrar. Y tenían muchos de los soldados de los tercios amotinados, ¿no? La mitad aproximadamente, apartados, y no contaba con ellos. Bueno, pues voy con lo que tengo, vale, yo pongo un regimiento alemán y tú vas con todo lo que queda de los tercios. Entonces esas columnas se dirigen hacia allí. Por cierto, hago un paréntesis sobre eso de los motines. No les pasaba nada. Es que los mismos capitanes decían: pero si llevan 3 años sin cobrar, ¿cómo no se van a amotinar?, ¿no? Y no ocurría nada más que, bueno, cuando les pagaban y volvían, les degradaban, les cambiaban el destino, y a los cabecillas sí, les podían meter en prisión, se avisaban en significado y tal, pero los capitanes, cuando la gente se amotinaba, decían: vale, pues deja aquí las armas, si se te las he dado yo, si son tuyas no, y te separas y tal. Bien, pues estaban prácticamente la mitad de los tercios en esa situación de amotinado.
Entonces él va para allá, pero Julián Romero manda un aviso a los que estaban amotinados y dice, oye, nuestros compañeros tienen este problema, decidid lo que queréis hacer. Y le dicen, ¿cómo? Vamos, claro que vamos. Y vamos a ayudarles, pero no vamos bajo el mando de nadie. Vamos bajo nuestro mando. Y así ocurrió. Entonces, por esa flechita que pone abajo en la Ciudadela, entraron una madrugada y Sancho Dávila le recibió a las columnas con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, Julián Romero, con más caracterizado, le dice, no, porque le dice, gracias por venir a defender esto, ayudarnos, etc. Dice, no, yo no vengo a defenderte, yo vengo a cenar o en Amberes o en el cielo. Así que abre la puerta, que les vamos a dar a esto lo que es su merecido. Y efectivamente, esas 3 columnas, rojo, verde a la derecha y negra por el centro, son las 3 columnas que se forman desde la Ciudadela. Son 3 calles, hoy por hoy, de Amberes, que yo siempre cuento, que la de rojo, que fue la que capitaneaba Julián Romero, con los tercios, la de negro los alemanes y la de verde los sublevados, los amotinados, nosotros vestidos de soldados de los tercios, con golpe de tambor y con picas, empezamos a andar por esa calle, hará 2 años así, ¿no? 30 españoles vestidos de época. Les aseguro que cerraban las puertas, ¿eh? La gente cerraba las puertas, miraban y diciendo, por si acaso, ¿no? Y llegamos a la plaza, que está allí el escudo de Felipe II, en la plaza del ayuntamiento, etcétera, y allí montamos el show y tal, y la policía miraba y decía, ¿quién son estos tíos? Pero me voy a callar por si acaso, ¿no? Y ya, bueno, ya la cosa se suavizó y no hubo ningún problema. Pero todavía se acordaban que por esa calle fueron los españoles, ¿eh? No se olvidaban. Bueno, el caso es que efectivamente recuperamos la ciudad, tomamos por esos 3 ejes la plaza, se quema la plaza por una serie de circunstancias, hay combates muy duros y ya se ocupa toda la ciudad. Entonces, en esas circunstancias, Sancho Dávila, como más antiguo, ordenó lo que normalmente se da en estos casos, que era el derecho a botín. Y se produce lo que llaman el saco de Amberes, que es durante 3 días están saqueando la ciudad. Como este era el sitio donde vivían los más ricos del mundo, las quejas, imagínense hasta dónde llegan, ¿no? Llegan hasta Palacio, a vuelo rapidísimo. Y el rey, ante la presión de toda la población de los Países Bajos, leales y no leales, porque aquellos repartieron a unos y a otros sin mirar si eran independentistas o no, obviamente, pues ordenó que los tercios regresaran. Estuvieron 3 días saqueando el saco de Amberes, de eso hay más de 60 cuadros de todo tipo, en el que cuentan auténticas locuras. Yo no sé si serán verdad todas, imagino que bastante real, porque bueno, cuando das derecho a botín es así, aunque aquello estaba reglamentado, ¿no? El derecho a botín no era, venga, hacer lo que sea, ¿no? Se decía en los reglamentos, y los auditores lo llevaban, había que esperar que los cuerpos de los muertos estuviesen fríos. Cuando los muertos estaban muertos, entraban los soldados sin armas e iban recogiendo todos los bienes y los juntaban en las compañías. Y los furrieles tenían que hacer 3 lotes. Una era para el jefe de la batalla, en este caso sería para Sancho Dávila, otra era para el capitán de la compañía y otra se repartía entre cabos y soldados. Estaba absolutamente legislado así, lo hacía un soldado, el furriel de cada compañía lo hacía. ¿Se hizo así? Dicen que sí. Lo que está claro es que al final, después de esos 3 días, lo que sí que las crónicas dicen es que su problema era cómo llevarse tanta riqueza. Entonces el problema era dónde encontrar mulas, caballos, etcétera, para llevarse todo hacia sus campamentos de origen, gente que llevaba 3 años sin cobrar. Ese es el famoso saco de Amberes. Pero políticamente aquello fue, obviamente, deleznable, hizo que el rey, a Juan de Austria, que acababa de llegar y se encuentra con esto, le dice, saca los tercios y mándalos a Milán. Y entonces aparece esta primera parte, que es precisamente este hecho, pasa, y la bajada de los tercios. Los tercios bajan por el camino español, que es ese que tiene ahí en el centro, que es Lorena, Nancy, Dol, que es la capital del Franco Condado, Chamberí, Turín, a Milán. Bajan en primavera-verano, pero la situación arriba es tan horrible que según llegan, fíjese, llegan en verano y a final de verano o otoño ya les han mandado otra vez subir para arriba, porque la situación es insostenible y don Juan de Austria, que está en Namur, en ese punto rojo, rodeado por todos lados de rebeldes, ve que no hay otra opción que vuelvan los tercios.
Los tercios bajan, no desmoralizados, pero como un poco desilusionados, ¿no? Porque el mando considere que les saquen esas circunstancias. Y cuando dicen que hay que volver, pues vuelven como corajudos, ¿no? Deseando volver a poner la pica en Flandes. Pasamos. Entonces cuento cómo bajaban, que es similar a cómo suman las unidades españolas ahora y siempre, articulado en columnas, escalones. Bueno, esto con René Quatrefages lo estudié con detalle y bueno, y descubrimos cómo fue esa marcha en concreto, las columnas que hicieron, los escalones, y eso lo reflejo en la novela, afortunadamente. Fue seguramente la columna mayor, porque bajaron 20.000 bocas, decían, 20.000 bocas y 6.000 animales, cosa que era un récord. Andar por allí era dificilísimo porque no había capacidad de subsistencia, ¿no? Había que acumular subsistencias de sitios cercanos o lejanos, y bueno, aquello lo investigué durante mucho tiempo y realmente fue una obra logística impresionante. Pasa, por favor. Bueno, eso era con este señor, con René Quatrefages, descubrimos esos cuadros que eran las etapas, curioso, esto bueno, es escrito de aquella manera, ¿no? Las etapas, cada día, dónde estaban, cada uno de los escalones, las bocas que tenían que poner, en fin, un cuadro de doble entrada como una hoja de Excel de lo más original, ¿no?, de la época. Allí lo sacamos, pasa. Y ese fue el itinerario que hicieron por el Franco Condado, que es lo que levanté, investigué, etcétera, y los hechos que ocurrieron ahí, que hay 3 hechos memorables recogidos por los cronistas que son francamente curiosos, ¿no? Curiosos. Por supuesto, pagaban todo los soldados y cualquier, digamos, abuso o delito que se cometiese se castigaba en el momento al culpable. Tal es así, una de las anécdotas es un sacerdote que viola y mata a 2 adolescentes, un sacerdote, un capellán de una compañía, en una investigación lo descubren, etcétera, y por supuesto le decapitan, ¿no? Pero se encuentra el problema, Julián Romero, que era el que mandaba esa columna, de que no tenía potestad porque dependían del Papa, ¿no? Entonces van a ver al obispo de Besançon y le dicen: no se preocupe, vamos a hacer una cosa, yo le excomulgo, y una vez excomulgado usted, le corta el cuello y no hay problema. Entonces la solución, y cuentan cómo se hace y todo esto. Eran otros tiempos, perdonad, pero hay que ajustarse a la historia a cada momento. Vamos a seguir. La segunda parte es cuando suben los soldados arriba. Entonces don Juan de Austria los junta ante esa situación insostenible, convence al rey. Y una cosa muy bonita de este hombre es que manda una carta a los soldados. Cuando los soldados están en Italia y le pide al rey que vuelvan, y el rey se lo concede, él manda una carta a los soldados para que se lea en las compañías, ¿no? Y es una carta muy breve pero muy bonita, porque le viene a decir algo así como: queridos mis capitanes y soldados, os necesito. Vuestro gobernador, una vez más, os pide que hagáis un gran esfuerzo. Sé que estáis muy bien en Italia, pero os necesito. Así que vuestro puesto ahora es en primera línea de nuevo en Flandes. Los soldados encantados, para arriba otra vez. Y llegaron y entraron en combate. Bien, la primera batalla que tienen es la famosa batalla de Gembloux. Ellos están, es el 31 de enero, hay un movimiento del 31 de enero que conmemora esta batalla, ¿no? Las tropas llegan a Luxemburgo. Entonces Luxemburgo no tenía capacidad logística para alimentarlos, ¿no? Estaba todo nevado. Entre Luxemburgo y Namur, que era donde había la primera guarnición suya, que era alemana, son las Ardenas. El que conozca eso es nieve. Actualmente, ahora, en esta época de enero, es nieve, todo nevado. En aquella época no solo nieve, sino que además era intransitable, ¿no? El gran problema que tiene Juan de Austria es decir: yo no puedo avanzar, no por la nieve, sino porque no voy a poder luego alimentar a estos 28.000 hombres que llevo en mi ejército. No tenía capacidad de alimentarlos. Entonces encuentro una solución logística, que es a través del río Mosa. El río Mosa, que baña Namur, une Lieja con la parte sur de Francia, por así decirlo, ¿no? Entonces, aprovechando el río y sabiendo que en Lieja había animales, en otros lados había grano, etcétera, con barcazas alimenta al ejército por el río, cosa que no esperaba el enemigo nunca, ¿no? Pensaban que iba a llegar
la comida de Luxemburgo, el abastecimiento, y que como estaba nevado, los soldados estaban allí diciendo al enemigo, bueno, a esto no van a venir seguro. La fortaleza de Namur, que es un picacho tremendo, estaba rodeada por el ejército rebelde. Bien, lo primero que hace Juan de Austria con Alejandro Farnesio, que ya es su segundo, es coger un amanecer y a caballo a galope meterse en Namur. Entonces, cuando se quieren dar cuenta los que estaban sitiando la fortaleza, han pasado el puente romano del río Mosa y entran en la fortaleza. Luego él está en la fortaleza. Eso hace de que esta gente diga, bueno, si están aquí van a plantar batallas seguro, ¿no? Pero como ven que el río es para ellos su eje, por el tema logístico, siempre el general rebelde piensa que se va a quedar en Namur sitiando a los de Namur, pero que no cree que entren en batalla allí, sino que borden y se vayan hacia Lieja, ¿no? Y entren por Lieja, Maastricht, etcétera, ¿no? En los Países Bajos. No es así. Él llega y directamente, a otro amanecer, coloca a los soldados suyos delante de la fortaleza de Namur, con esa formación que tienen ahí, y este hombre, el enemigo, al verse sorprendido totalmente, decide retirarse. Claro, el retirarse sin estar organizado es lo peor que puedes hacer. Y esto da lugar a que con ataques de caballería hagan realmente migajas al ejército enemigo y en una mañana lleguen a matar a más de 20.000 hombres. Para que se hagan una idea, este es el cuadro de los tercios, luego había balones españoles y detrás los alemanes. Y el orden de batalla era la caballería a los flancos y de frente. Ataca la caballería, choca la caballería con la retaguardia de ellos, que empieza a replegarse, y mientras los tercios se adelantan, la caballería desborda los flancos y prácticamente destrozan el grueso del enemigo. Luego siguen avanzando la caballería con la infantería hasta llegar a Gembloux, que era una fortaleza, y lo acaban tomando todo. Realmente entran en combate solo la caballería y la primera línea de los tercios. El resto ve la batalla sentado, por así decirlo, ¿no? Pero es una gran derrota y una vez más derrotamos a un ejército. Digo un ejército porque en la guerra de los 80 años yo tengo contados 16 ejércitos. O sea, llegamos a derrotar en grandes batallas 16 ejércitos que igual que les derrotabas hacían otro, porque tenían dinero. Los soldados venían de Escocia, de Francia, de ellos, y era pagar. Entonces era un ejército mercenario que se volvía a regenerar al ritmo del dinero, obviamente. En aquella época el ser soldado era casi un pluriempleo de todo el mundo. Agricultor y soldado, ganadero y soldado, herrero y soldado. Todo el mundo tenía algo, porque bueno, cuando llegaban las cosas mal, era una fuente de ingresos, ¿no? Bien, pues esta es la batalla de Gembloux, y a partir de ahí empieza a avanzar para adelante en dirección a Bruselas para evitar que vuelvan a hacer otro ejército. Es un verano difícil, etcétera, pero les llegan a parar. Les llegan a parar porque pasa, por favor. No solo aparece un ejército, sino aparecen 4 ejércitos y se ponen delante de ellos 60.000 hombres. Vuelve a aparecer un ejército rebelde, los franceses se apuntan, hacen un pacto con los rebeldes y mandan otro ejército, los alemanes mandan otro junto con los ingleses y al final Juan de Austria tiene 60.000 hombres delante. Decide retroceder otra vez y se va delante de Namur al campo de Bux, que son los que habéis estado en Namur, la parte, ese valle que hay abajo que sube para arriba, y entonces ahí, desgraciadamente en verano, tienen una gran epidemia de tifus en ese campo defensivo que lo fortifican, etcétera. Hay unos documentos completísimos sobre cómo lo hacen. Realmente, vamos, ni los romanos. Es un detalle en las fortificaciones, en los campamentos, en la higiene, en las letrinas, todo eso lo hicieron unos arquitectos italianos y está muy bien documentado. Bueno, pues allí don Juan de Austria, que ya venía enfermo, muere. Muere de tifus, muere porque le envenenan, muere porque le sangran unas hemorragias que tenía, muere. En la novela muere porque le envenenan, ya lo cuento. Entonces novelo que le envenenan porque podía ser, porque en aquella época, miren, en aquella época el veneno estaba mucho más desarrollado que ahora. Había tratados, claro, había venenos baratos, ¿no?
que por 2 escudos te mataban, pero era esos que te morías y tal. Pero había venenos sutiles que tardabas a lo mejor 3 o 4 meses en morir. Y eran los que utilizaban los ricos, obviamente, ¿no? Entonces envenenar a otro era muy frecuente. No había forma de saberlo nada más que haciendo la autopsia. Y a Juan de Austria le hicieron la autopsia. Y en la autopsia de Juan de Austria dice que le han envenenado. Luego, políticamente no interesaba. ¿Por qué? Porque era dar bazas al enemigo, etcétera, etcétera. Pero, y lo reflejo en la novela, cuando él hace la autopsia, le han envenenado. Está envenenado. Bueno, yo no veo cómo lo hacen y ya está. Me lo invento, ¿eh? No es así, ni mucho menos, pero me lo invento. El caso es que muere Juan de Austria. Y lo bonito de este hombre, que había tenido sus rencillas con su hermano, es su testamento. El testamento de Juan de Austria es de enmarcar. Porque le iban a decir, mira, yo siempre he sido leal a ti. Tú, querido rey, eres desconfiado por naturaleza, por las circunstancias están hechas así. Somos diferentes. Pero siempre he sido leal. Lo que pasa es que yo, en esas cartas que semanalmente te he escrito, te he dicho siempre la verdad. Y te he dicho los problemas que tenías en la corte. Él había mandado precisamente a su secretario, a Escubedo, José Escubedo, que le matan en frente de Capitanía, por cierto, en frente de Capitanía de Madrid, en ese callejón, ahí le asesinan, ¿no? Y era por eso, la princesa de Éboli, Pérez que era un primer ministro, etcétera, etcétera, José Pérez, tal. Entonces le cuenta todo esto con realismo. Le dice, mira, más cosas. Él nunca le reconoció como miembro de la familia real, aunque el emperador había dicho que era su hijo y era miembro de la familia real, pero Felipe II no lo reconoce como tal, de tal forma que nunca le llaman Alteza, siempre es Excelencia. Y cuando alguien le llama Alteza, dice, no, Excelencia, no me llaméis Alteza. Bueno, pues le dice eso, ¿no? Tú no me has querido reconocer, así que puedes hacer conmigo lo que quieras. Pero mi corazón se queda aquí. Entonces esa decisión, que él primero dice que en pública subasta se venda una coraza de oro que tenía, que le había regalado al Papa por la batalla de Lepanto, y las 4 cosas que tenía, que no tenía apenas cosas, el testamento lo que pone no es cosas de gran valor quitando la coraza, dice, pero el corazón se queda aquí. Les ordena que le saquen el corazón en la autopsia y que lo entierren en Namur. En Namur, los que frecuentamos Namur y vamos por allí, detrás del altar mayor todavía está la placa que puso don Alejandro Farnesio, en el que cuenta en latín, aquí está el corazón de Juan de Austria. Actualmente, y cuando estuvimos esta Navidad allí con los maravillosos amigos del coro y hicimos una misa en honor de Juan de Austria, el deán de la catedral decía que no estaba porque los franceses asaltaron la iglesia y se llevaron todo, ¿no? Y que creen que el corazón o por si había algo también se lo llevaron. Bueno, allí este hombre dejó su corazón y estuvo su cuerpo 90 días, que el rey estuvo pensando qué hago con él, si le dejo, si no le dejo, porque Alejandro Farnesio dijo, aquí se queda el cuerpo, lo que diga el rey. Que le enterramos, que no. Y en la catedral de Namur 90 días estuvo. Llegó la carta del rey diciendo que no, que se lo llevaran. Entonces lo trocearon, las piernas, el cuerpo, etcétera, lo metieron en sacos y de una forma camuflada se lo llevaron, atravesando Francia, luego en barcos llegaron a Laredo, de Laredo fueron a Segovia, en Laredo lo rearmaron, lo ataron con alambre, aquellos tiempos, y desde Segovia en procesión llegó al Escorial. Y es el primero que está enterrado en el panteón de miembros de la familia real, don Juan de Austria, menos el corazón, que se quedó en Namur. Es una historia bonita, ¿verdad? Bien, pues muere y su sobrino, que era su alter ego, Juan de Austria le pide al rey que sea el que le suceda. Y efectivamente le sucede. Y Alejandro Farnesio cambia absolutamente todo. Lo primero que hace es una nueva estrategia. Dice, vamos a ver, yo lo que me tengo que buscar aquí no es enemigos, sino amigos. Entonces, todos aquellos que se han pasado al enemigo o han luchado contra el rey, si quieren, vuelven y les amnistío. Aquello, pues, sentó fatal, obviamente, ¿no? Porque a las tropas propias, decir que esos indeseables, desgraciados, etcétera, que han sido enemigos, que ahora les perdone, dijo, sí, les perdono. Pero perdonándoles, convenció al rey, no solo fortalezco mi ejército, sino que debilito el suyo. La primera estrategia para ganar de aquella guerra. La segunda fue una nueva diplomacia. Vamos a ver, ¿para qué voy a derrotar yo ejércitos en el campo que no me sirven para nada?
No, a partir de ahora vamos a ir donde está el dinero. El objetivo es el dinero. Entonces él va buscando los focos económicos y va y llega a Maastricht y lo pone sitio, o llega a Utrecht y llega a muchos sitios, perdón, a Malinas, etcétera, y dice: dinero o sitio y asalto. Unos decían sí, otros decían no, pero él lo que quería era arruinarles, porque sabía que el poder de ellos estaba en su poder económico, no en los ejércitos. Entonces cambia absolutamente y dice: se acabó la batalla de campo abierto. Objetivos: ciudades con dinero. Y dejaros de bobadas, hablando claro a sus maestres de campo. Y la nueva táctica se refiere porque él perfecciona el asedio, de tal forma de que consigue, sobre todo conforme lo va perfeccionando, que se lleguen a rendir a base de matarles de hambre, por así decirlo, ¿no? Y hay asedios, como veréis más adelante, que duran hasta 2 años. Vamos rápido, pasamos ya. Bien, la novela sigue, etcétera, y uno de los asedios en Maastricht, que es un asedio curioso y bonito, y bueno, ahí al final, por un lado el regimiento de Mondragón tomando lo que es el este, ¿no?, la parte de la derecha, el arrabal, y la villa 3/3, bueno, pues llegan y toman la ciudad. Son 2 meses, es tremendo porque lo manda un capitán renegado español, el interior, y conoce las tácticas españolas, y sale y hace descamisadas, y nos mata a muchos hombres, y no fue para nada un combate fácil, en el que aprendimos mucho, Alejandro Farnesio, etcétera. Y lo que sí que destaco es algo muy curioso, y es algo de lo que yo decía de la guerra del papel. La guerra del papel eran los panfletos, eran los fake news de hoy, porque si en algo eran listos ellos, Guillermo d'Orange, que era el jefe, como todos saben, de los rebeldes, era un hombre tremendamente inteligente, y como el pueblo era necio y no sabía leer, lo que hacía era difundir panfletos, y él contaba todo lo que ocurría con panfletos. En los museos que hemos visto, en Ámsterdam principalmente, hay panfletos horrorosos, ¿no? El rey Felipe comiéndose a los niños, bueno, de esto que decía antes del saco de Amberes no les puedo contar, ¿no?, de todo, etcétera. Pero como ejemplo, porque en este momento es cuando, igual que Juan de Austria pone en marcha un servicio de espionaje, aquí Alejandro Farnesio empieza también a decir: no, se acabó. Yo a partir de ahora voy a hacer mis crónicas y voy a hacer mis panfletos. Y empieza la guerra de los fake news, por así decirlo, ya en el siglo XVI. No es algo nuevo. Y aquí les pongo 2 panfletos. El primero que hacemos nosotros, que es el de la derecha, en el que es lo que pinta y lo que ordena Alejandro Farnesio. Y entonces, para que se hagan una idea, cómo ocurrió. Este es su puesto de mando, la caballería los tercios entrando por 3 puntos, al otro lado Mondragón que ataca, etcétera. Bueno, lo que pasó. Esto es lo que contamos nosotros en nuestro primer panfleto. Pero ¿qué es lo que cuenta Guillermo d'Orange, el enemigo? Pues cuenta que en el puente, que nunca hubo combates, porque aquello cayó antes, que en este puente las mujeres despavoridas corriendo salieron de un sitio para otro, y los soldados, bueno, ahí es que no se ve, pero ahí se ven mordiéndole los pechos, no sé qué y tal, les atacaron y mataron a toda la población y a toda la gente que les iban tirando al río Mosa con una piedra para que se ahogaran, no sé qué. Y esa es la historia que cuenta y que hacen en dibujos, ¿no? Las fake news, ¿no?, el ganarse la opinión del pueblo, etcétera. Y nosotros, tontos de nosotros, contando la verdad. Bueno, había que contar la verdad, ¿no? Pero fíjense qué detalle más curioso de aquella época, ¿no? Bueno, pues ya aprendemos y hacemos cuadros, hacemos panfletos, y todo aquello Alejandro Farnesio lo empieza a dominar. La guerra del papel se llamaba. Pasamos. Y la cuarta parte ya es la época hasta de Alejandro Farnesio en Amberes y en Empel. Pasa. Amberes, como les decía, era el punto clave, era el corazón del dinero. Si arruinamos Amberes, están perdidos. Entonces había que arruinar Amberes. Amberes, después de lo del saco de Amberes, habían aprendido. No crean que eran tontos, había pasado un tiempo, 8 o 9 años, pero habían aprendido. Entonces la situación es este mapa que tienen aquí, en este pico. Habíamos tomado Bruselas, Malinas, Gante, y había que ir a Amberes. Pero para llevarlo, como siempre, el problema de la logística, íbamos a aislar, como verán ahora, Amberes, había que llevarlo por el río Escalda,
todos los alimentos. Los soldados los íbamos a colocar allí delante. Y ese es el mapa al revés, ¿no? La parte de arriba, la parte de abajo, y es donde colocó Alejandro Farnesio los tercios. Esta es la ciudad y este es el río Escalda con una parte inundada, ¿no? Entonces él veía que obviamente al pasar por aquí con los suministros a los tercios que estaban aquí, los cañones de Amberes, que era una fortaleza imposible de asaltar, iban a matarlos, iban a destruir los barcos, se quedaban sin comida. Y esto era una guerra de hambre. Él lo planteó como una guerra de pasar hambre. Porque los espías de él habían dicho que en Amberes habían creado, fíjese qué cosa más curiosa, el conejo de Brujas, y existe todavía, y hay fotos de lo que es el conejo de Brujas, que es un conejazo que hizo mezcla de liebre y conejo, que era un bicho así que se reproducía mucho más que los conejos y las liebres, pura genética en aquella época, y todo Amberes estaba lleno de esos conejos. De tal forma que ellos comida iban a tener de conejo hasta morir, no iban a tener problema de conejos. Pero su problema era cómo alimentar a sus soldados, ¿no? Entonces, don Alejandro Farnesio, viendo este problema, decide hacer por un arroyo un canal, el canal Farnesio, que todavía existe. Entonces, aprovechando un arroyo y una zona inundada, hizo un canal, llegó aquí, cogió un pico y una pala y dijo, empiezo. Detrás los gentilhombres, lo que es hoy el Estado Mayor, a picar. Y estuvieron 4 días picando y a los 4 días dijo, vale, que sigan los tercios. Ese canal tiene más de 15 kilómetros y era por donde se abastecía, que era bordeando la ciudad de Amberes. A base de animales por las orillas, arrastrando barcazas, pues así se abastecían y decían, 2 años, pues 3 años, 4 años, tú aquí vas a pedir la rendición por las buenas o por las malas. Bueno, en esos 2 años las batallas son tremendas, llega una flota enemiga, de Amberes quieren salir, él hace un puente, que es el puente Farnesio, que es esto, todavía están los pilares, el castillo de San Felipe y Santa María, un puente que lo que es un dique para impedir que tanto estos como estos sobrepasen, y ahí está el tercio de Mondragón y el tercio de Sicilia, de Juan de Águila, mandan barcos explosivos, en fin, la historia es tremenda. Al final aquí hay unos grandes combates en esto del tercio de Íñiguez. Total, Amberes al final no les queda más remedio que rendirse. Y entonces, por fin, él ha conseguido tomar Amberes, se porta muy bien, lo único que hace es que en su puente, antes de destruirle, quiere que toda la ciudad de Amberes se humille y dé de comer a sus soldados. Entonces pone a todas las mujeres de Amberes y a los hombres a servir a sus tercios, a sus soldados, de todas las nacionalidades, como ven, y una gran comilona en el puente, y al día siguiente retira el puente. Y igual que hizo en Gante, en Malinas y en Bruselas, les pone unas condiciones ventajosas, en el sentido de que no asalto, no voy a matar a nadie, no tal, pero vais a pagar. Y les arruina. Prácticamente Amberes desaparece como ciudad económica, como ciudad de los diamantes, como ciudad del oro, de los banqueros, etcétera. Prácticamente les arruina, que era realmente lo que él buscaba, ¿no? Les arruina. Bueno, pues cuando toma Amberes y manda la carta al rey, el rey llama a su hija, ha caído Amberes y tal, no sé qué bien y tal. Entonces, el rey, que estaba maquinando siempre, él esperaba que le dijese, bueno, acaba lo que nos queda, ¿no? Porque estamos en esa situación, ¿no? Hemos tomado Amberes y queda tomar Zelanda y Holanda, ¿no? Que era donde estaba la flota y los barcos. Dice, bueno, pues acaba lo que quieras esto, ¿no? Entonces, él lo que quiere es subir aquí y por el río Mosa, que está aquí, llegar a Empel y toda esa zona que conocemos mucho los que estamos aquí también, llegar a Zelanda. Cuando eso es la maniobra que le plantea al rey, el rey dice, no, vas a desmovilizar. ¿Cómo que voy a desmovilizar? Sí, no me interesa ya esto ya está controlado y el enemigo es Inglaterra. Así que todo el dinero que me está costando la guerra en Flandes le voy a dedicar en hacer una nueva armada. Teníamos una armada en el Mediterráneo, que era donde venía el turco, obviamente, pero en el Atlántico no teníamos ninguna. Hacemos una nueva armada y vamos a ir a Inglaterra. La gran armada, etcétera, etcétera, que quiere que les cuente. Él le dice que es una locura, le escribe cartas y dice
señor, esto no es, vamos a acabar esta guerra y desde aquí yo asalto sin ningún problema a Inglaterra. No, el rey dice que no, que va a hacer una gran armada en la península y que esa gran armada sí llegará allí a las costas y que él embarcará en las costas para asaltar sobre Inglaterra, etcétera. Ya el desastre de la Armada Invencible y de toda la gran armada no lo voy a contar. Pero lo que sí que le ordena es desmovilizar. Entonces él, en otoño del 85, después de haber tomado Amberes, pues cumple la orden, se queda con muy poco, con los tercios, tiene la suerte que en ese momento llega un tercio nuevo, que es el que les contaba antes, el tercio de Zamora, el tercio de Bobadilla, y sí que hace lo que tenía pensado. Sube con esa flecha amarilla hacia arriba, al Mosa, porque hay una guarnición que es lo que es Stockenbos actualmente. ¿Cómo se llamaba, Juan? Sí, la ciudad de... Sí, Stockenbos no, pero hombre, no, en español, como era... Bolduque. Bolduque se había sublevado, o sea, era leal al rey en una zona de rebeldes y dijo, bueno, pues voy a socorrer Bolduque y sobre todo hay una isla al lado entre el Mosa y el Rin, que es la isla de Bommel, donde es un granero y eso me puede servir como base logística en un futuro para atacar, ¿no? Pues necesitaban siempre eso, una vía logística y dónde coger. Por eso él decide ir allí a Bommel y allí pasa, es donde ocurre lo del milagro de Empel y todo esto. Vale, pasa, que también está novelado. Eso es el escenario donde ocurre el milagro de Empel. Ellos llegan allí, pasan a la isla de Bommel, esto es Bolduque, la ciudad que vienen a socorrer, la socorren, llegan al Mosa, pasan a la isla de Bommel, que no es una isla como tal, porque es un trozo de tierra muy grande entre el Mosa y el brazo meridional del Rin. Pero el enemigo lo que hace es romper los diques e inunda la isla y ellos lo que hacen es pasarse a esta orilla. Con mucho esfuerzo llegan aquí, pero esta orilla también la han inundado, todo esto está inundado, han roto diques, parte del dique y todo está inundado. Y ellos, los tercios en este brazo, que es el brazo del río Mosa, se hacen fuertes y desde allí aguantan lo que pueden, ¿no? El enemigo con 100 navíos de todo tipo y con barcas de quilla plana les envuelven, etcétera, etcétera. Es una batalla que la cuento en la novela con mucho detalle porque está muy bien narrada por el cronista, una batalla muy dura, pero al final, como sabéis, quedan aislados y por la intercesión de la Virgen, que aparece el cuadro, pasa. Ahí tenéis el cuadro este de Augusto, en el que aparece la Virgen de Empel, ¿no? Cuando los soldados enfangados empiezan a cavar y encuentran una Virgen, la llevan a la iglesia, Bobadilla dice que es una intercesión divina, cantan la salve, en Bolduque salen en procesión, en fin, nieva, hiela, 20 bajo cero, en fin, la historia está de cual, y eso lo narro como final de la novela. Y eso es la historia que les quería contar, ¿no? Es una novela del corazón de la época de los tercios y yo me lo pasé fenomenal escribiéndola. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, encantado. Bueno, lo que queda es que haya un guión para una película de cine. Hombre, yo dono mis derechos. Si hacen una película de esto, encantado. Seguro que alguno de los aquí seguro que se apuntaba para salir. Claro que sí. La película. Hombre, sin duda es una época preciosa, ¿no? de nuestra historia y con unos protagonistas de un peso y de un valor tremendo, ¿no? Porque yo soy muy crítico, y se lo he dicho a él, porque le conozco y he sido amigo de él, incluso hablo de Pérez Reverte, porque en una época de mi vida estuvo con nosotros en Bosnia, cuando no era nadie, escribió allí Territorio Comanche, iba conmigo, yo era comandante, etcétera, ¿no? Pero yo siempre le critiqué desde hace mucho que escribiese sobre los tercios de la época peor de los tercios. Porque los tercios, obviamente, tuvieron su decadencia cuando nos quedamos sin reclutamiento. Entonces él narra la época de Felipe IV, que era cuando no había soldados, y el reclutamiento, en vez del tercio Bobadilla que va a Zamora y el alcalde le ofrece Zamora para que coja soldados, no. 80 años después vas a Zamora y el alcalde dice, espere, la cárcel, todos los presos, todos los pordioseros, tome, esos son los soldados que teníamos al final. Y él narra la decadencia de los tercios. En vez de haber escrito su
su serie de La Triste, sobre épocas doradas de esta gente, de otra forma de pensar, cuenta eso, ¿no? Cuenta lo triste y realmente es un borrón a nuestra historia de los tercios, porque obviamente su palabra y su escritura es formidable y le ha dado una difusión tremenda, pero nos ha hecho una mala política, sin duda. Aparte de que yo creo que se inventa bastantes cosas, o sea, tampoco tiene mucho. Por supuesto, bueno, Pérez Reverte, rigor histórico cero, él hace lo que quiere. Él coge el filón de las historias estas de la Biblioteca de Autores Españoles, de las vidas de los capitanes, y ahí se inventa lo que le da la gana, plazo de que sea, Él es un gran escritor, un gran literato, nadie se lo discute, etcétera, pero obviamente no va por iluminar de una manera imparcial. Yo no digo que favorezca, no, que sea imparcial, porque incluso la última serie, yo las leo todas, esta que ha hecho de la Guerra Civil Española, en vez de hablar de una persona noble, del bando que sea, pero que sea un soldado o un oficial, no, coge un espía, asesino, no sé qué, en un mundo sórdido, en fin, siempre lo rebusca y tal. muy siniestro. Así es. Siniestro y luego además bastante mentiroso y vamos a intentar lo que no. Roca Barea ya le critica bien, Roca Barea se ha metido con él de lo lindo, Lo que vamos a intentar le ha cortado bien un traje. Trae aquí a María Elvira Roca Barea ya. Pues eso la traemos. No, con Pérez Reverte no, pero a Elvira cuando quieras. Le ponemos una carta y viene. Es una mujer que se presta a todo. Es así. ¿Alguna pregunta? Sí, yo le quería preguntar en general del principio de la charla. No sé si tiene que ver con la novela, me parece que no. Lo que quieras. Pero siempre me ha intrigado. ¿Por qué se rebelan las Provincias Unidas con Felipe II? No se rebelan antes, porque la realidad era la misma. Claro, pero es que era muy diferente. Vamos a ver. Ahí el error está en quién dirige. Primero, el rey Carlos, el emperador, era de allí, era de Gante. Era amigo de todos los condes y todos los duques. Él gobernaba el imperio a caballo y él estaba allí tanto como aquí. No tenía un puesto de mando fijo como hizo su hijo Felipe II. Él estaba allí tanto como aquí y los nobles eran tremendamente cercanos a él. Prueba de eso es que la mayoría de sus hijos son de allí. Lo han tenido con mujeres holandesas. No creáis que la estuvo con mujeres españolas, quitando a Isabel de Portugal, que es la madre de Felipe II, el resto, sus amantes, no sé, le gustarían más las holandesas, que son más rubias, no lo sé. Pero él hablaba flamenco. No creas que hablaba español, hablaba flamenco. Luego aprendería español, tal, pero era un hombre de allí. Representaba una monarquía mucho más europea. Él, nuestro rey, Felipe II, es al revés. Es un hombre que hace todo lo contrario. Es un hombre que no viaja, que se mete en España, que sus asesores son españoles. Los asesores de Carlos eran flamencos. Cuando él llega aquí y se encuentra con toda la revolución que le montan los comuneros, etcétera, el asesoramiento del duque de Alba, que es uno de los grandes de España que le asesoran, no hace caso. Y él se asesora precisamente de la gente flamenca que ha traído hombres de confianza. Y le dice, sublevación, no hay más que degollar. Entonces, lo que hace con los comuneros es de libro, ¿no? Que es lo mismo que hace Felipe II cuando se sublevan aquellos que manda el duque de Alba y en la gran plaza de, como sabemos, de Bruselas, monta allí el tenderete, iban uno a uno y era traición, arriba, a la horca. No traición, a tu casa. Pero que si todos pasaban por la horca, ahí tenéis el bar ese, el rey de España, ¿no? De la gran plaza, ¿no? Es así, es que en aquella época era así. Pero cuando empieza esta revolución, esta gran guerra, por así decirlo, esta sublevación de los catalanes de aquella época, perdona que sea tan claro, realmente lo que le está pidiendo el gobernador que está allí, que era Margarita de Parma, su hermana, Margarita de Austria todavía, es, oye, ven aquí, haz como papá y habla con los nobles y gánate a los nobles que no te conocen. Tienes que venir. Y él no lo hizo. Jamás lo quiso hacer. Jamás lo quiso hacer. Y lo que hizo fue mandar al duque de Alba, que es lo que le asesoraron sus asesores españoles. Es la diferencia.
De todas formas, él ya tuvo problemas, ¿eh? El emperador Carlos tuvo el problema. Lo que pasa también que fue más un movimiento religioso y lo dirigía Lutero. Lutero era un teólogo, mientras que el sucesor de Lutero, ¿cómo se llama este tío? ¿Perdón? Sí, no, el siguiente a Lutero, que era, bueno, pues era un loco, ¿no? Realmente lo que hizo no era un movimiento religioso, sino un movimiento subversivo, porque lo primero que fue la iconoclasia esa, que da lugar a que vaya el duque de Alba, que es entrar en las iglesias, romper las imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual aquello es que era inconcebible en una nación, como era la monarquía hispánica, que su vínculo de unión no era la lengua, ni la Constitución, era la religión. El lazo de unión de la monarquía hispánica no era otro que la religión. Nosotros fuimos a América con la cruz, ¿no? Evangelizando, porque era la forma de unir, ¿no? Es así. Entonces, claro, pues es que no tiene nada que ver. La situación de uno y otro, él negoció con Lutero, ¿eh? El emperador negoció con Lutero y llegó a un entente cordial. Al final se rompió, pero llegó a un entente bastante... Con el otro no, es que no me acuerdo cómo se llama, pero era un... ¿Cómo se llama este hombre? Lutero y... bueno, ya me acordaré. ¿Cómo? ¿Es un agitador religioso? Sí, el siguiente a Lutero. Bueno, es igual, es fácil de ver en internet. Es así, ¿no? Entonces, así arranca todo. Lo que está claro es que eso de la religión dura 3 años. A los 3 años ya todo el mundo se quita la careta y dice, no, lo que no queremos es ser súbditos de un rey que no nos conoce, que nos infla impuestos, que sabemos que vive a costa de nuestros impuestos, de nuestro diezmo, que no creáis que aquello era poco, era mucho, y que no viene nunca, y no le conocemos. Entonces yo, que soy el noble, que es el que recauda y el que consigue el diezmo de todos mis fincas y de mis obreros y tal, que menos que me conozca, ¿no? Ten en cuenta que el concepto feudal, estamos al principio de la edad moderna, todavía está asentado, ¿no? Eso ocurre así. Calvino, que era realmente... Pero Calvino era suizo, Calvino. ¿Eh? Era suizo. Y era un poco una secta de los No, protestantes. no era Calvino, yo creo que era que sí, son Calvinos, sí, pero Calvino, el que se inventa la iconoclasia, que es una auténtica aberración, y hay cuadros de entrar en las iglesias, tirar las vírgenes, tirar los crucifijos, en fin, aquello era anatema, ¿no? ¿Me permites completar un poco lo que acabas de Sí, decir? hombre, claro. Has contestado desde el lado de los españoles, pero del lado de Los Austrias, de los que se Augsburgo. De los que se levantaron. Y hubo los protestantes, el movimiento protestante, y luego hubo nobles, y ahí tenemos una familia de los Orange-Nassau, eran de origen alemán, pero pero eran como de segunda categoría, y precisamente porque los protestantes en Alemania, por Sajonia y por los de Hessen, que eran los que los dirigían, ellos no vieron que había un potencial allí de expandir su poder en Centro Europa, se fueron hacia Holanda y crearon pues gente como ¿cómo se llama este? El Guillermo de Orange, que bueno, fue un líder para los protestantes. Lo fue. Ese es otro detalle importante. Mira, en la época del imperio, el imperio Augsburgo lo mandaba también el rey, ¿eh? Era el mismo, el rey de España y el emperador. Pero él hace testamento y es a su hermano Fernando que le deja todo el imperio de los Augsburgo. Y lo que es la corona del rey de España es lo que le da a Felipe II. ¿Qué quiere decir? Que no hay una unidad de acción en el combate. Porque él, cuando tenía la unidad de acción, todo aquello no tenía ese problema. Cuando Fernando se hace emperador de los Augsburgo, que como sabéis se educó en España, mientras que es al revés, ¿no? Mientras que Carlos se educó en Gante, cuando Fernando llega allí, claro, él ve cómo está el movimiento y las tendencias protestantes que hay, etcétera, y no es que se vuelva protestante ni mucho menos, pero sí que es más tolerante. ¿Por qué? También en la parte alemana son más no tan radicales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que yo sepa, hubo de todo. El poder era importante, más que la religión. Claro. Ya. Bueno, Ahí se perdió la Unión de Europa, ¿eh? La Unión Europea, fíjate, si podía haberse
cerrado en aquellos tiempos. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, César.